¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y reciban todos un cordial saludo. Hace unos días estuvimos haciendo un vídeo para hablar de las principales características, así como de la genética básica de los peces doble cola. Dentro de esto estuvimos conversando y mencionando que esto se debe a un gen dominante incompleto o codominante. Al parecer, esto ha creado algunas dudas. Me han enviado de muchos grupos de WhatsApp capturas con algunos comentarios, me han enviado audios, me han enviado capturas de video donde hay al parecer alguna persona que no tiene el conocimiento y ha emitido criterios totalmente equivocados. En este vídeo yo te voy a explicar por qué el gen doble cola o DT es un gen codominante o dominante incompleto. No es un gen recesivo. Tenemos leyes generales de la genética. Por ejemplo, está la genética de Gregor Mendel o genética mendeliana, la cual se puede aplicar para aspectos muy básicos de la genética. Tenemos la genética no mendeliana, donde entran a verse otros aspectos que son un tanto más palpables y cercanos a la realidad o a la genética un tanto más compleja. Primero que nada, la genética de Mendel solo habla de genes dominantes y genes recesivos, donde al tener un gen dominante y un gen recesivo, vamos a ver que solo se expresa la cualidad o característica que exprese el gen dominante. Todo lo que exprese un gen recesivo sería completamente anulado, es decir, no se expresaría nada de su característica. Dentro de la genética no mendeliana tenemos otros conceptos, donde se entra a ver el concepto, por ejemplo, que les voy a compartir en pantalla. Comenzaremos por este de abajo, que es la pleiotropía. Es la capacidad que tiene un gen de expresar varias características. Como por ejemplo, en este gen doble cola, podemos observar que no solo divide la aleta caudal en dos lóbulos, sino que también recorta el tamaño del cuerpo del pez, hace que el pez sea asimétrico, aumenta la cantidad de radios blandos y radios duros y aumenta la inserción de la dorsal. Es un gen con pleiotropía. Un solo gen es capaz de modificar varias características. Dominancia incompleta es el segundo término que les quiero hacer conocer en esta ocasión. La dominancia incompleta es cuando tenemos un gen que expresa una característica, digamos, tamaño grande, otro gen que expresa tamaño chico y obtenemos un tamaño mediano. Es decir, que no se expresa ni una característica ni la otra, sino se llega a un fenotipo o una característica intermedia. Eso es lo que tenemos en un gen o genes que sean dominantes incompletos. Y el tercer concepto que vamos a hablar es cuando tenemos una codominancia. Codominancia ocurre mucho en los peces betas. Hay muchos de los genes que son codominantes. Es cuando, por ejemplo, tenemos en la dominancia incompleta un efecto intermedio, pero en la codominancia es cuando ambos pueden expresarse a la misma vez. Me explico en esto. Y aquí voy a hablar más específicamente de los betas doble cola. Tenemos que el gen de una sola cola o single tail pertenece a un gen dominante y eso es algo en lo que estamos completamente de acuerdo todos. Si el gen DT o doble tail, que es un gen con pleiotropía, no se expresara en nada, es decir, el 0% no lograra modificar, sería un gen recesivo. Pero al ser un gen codominante, logra expresar gran parte de las características que codifica. Por ejemplo, cuando tenemos un pez que ha sido cruzado con gen doble cola, vemos que este gen aumenta el radiaje de cola. Si el gen doble cola fuera recesivo, no se podría expresar. Vemos que este pez, donde metemos doble cola o gen DT, aumenta la inserción de su aleta dorsal. ¿Por qué ocurre esto? Porque se expresa como codominante, es decir, no divide
la cola en 2 en una primera generación porque no tiene una dominancia total. Es un gen codominante que expresa algunas de sus características en la primera generación. Por eso es un gen que tiene dominancia incompleta o codominancia. Para algunas de las características va a expresarse a un 50%, como ocurre en los dominantes incompletos, y en otras características, como es la inserción de la dorsal, se va a expresar en su totalidad, como es un gen codominante. Quizás esto es un vídeo de conceptos un poco extraños, un poco que no vas a estar familiarizados, pero son los conceptos reales. La genética es una ciencia bastante compleja, es una ciencia que no es cruzar el caballo y el burro a ver si sale la mula, porque no siempre es así. La genética lleva años de estudio. En la genética, incluso de los peces betas, hay mucho aval, hay mucha investigación y es muy sencillo darse cuenta. Todo en genética de peces no podemos verlo en un cuadro de Punnett, es imposible, porque todas las leyes que rigen la genética, tanto de los humanos como de todos los seres vivos, no toda la genética es mendeliana. La genética de Mendel es para patrones sencillos. En el caso de los humanos tenemos la coloración de los ojos, donde perfectamente podemos aplicar la genética de Mendel, donde solamente tenemos genes dominantes y genes recesivos, pero no se establecen los fenómenos de codominancia, dominancia incompleta, pleiotropía. Y estos son conceptos que se manejan en todo el mundo de los peces beta. Tenemos el gen X, por ejemplo, que es el gen de Rose-Type, que es otro gen que hace pleiotropía. Intervienen las aletas pélvicas o ventrales, modifica la inserción de la aleta dorsal hacia una menor cuantía, aumenta la cantidad de radios blandos más no los radios duros y disminuye el tamaño de las escamas del pez, también las vuelve irregulares. Es otro gen con pleiotropía, que no puede ser simplemente analizado a través de una tabla de Punnett. Habría que crear muchas tablas, una para cada característica, y tener muy claro, muy conciso de que esta genética un tanto más compleja no es la genética de Mendel, pero es las leyes que rigen genéticamente, valga la redundancia, el mundo animal. Y nada, amigos, espero que te haya sido útil la información que hemos compartido. Vos que tanto insistes en querer crear ciertas dudas, te recomendaría que busques. Hay muchos libros, hay mucha literatura, hay mucha investigación, hay trabajos de tesis. Yo no tengo que mostrarlas en mi canal, no puedo hacerlo por el tema de los derechos de autor, sino con gusto te podía compartir esta información, la cual he compartido con muchos de los criadores. Y nada, amigos, espero que te haya sido útil e interesante la información que hemos compartido en esta ocasión. Si opinas diferente, si tienes algún concepto que no has entendido, que no has logrado entender, por favor, coméntamelo en este vídeo, y si gustas estaremos haciendo una transmisión en directo para poder aclarar cualquier situación que no hayas comprendido bien. Y nada, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo tengan todos, como siempre, su amigo Beta Cero les desea lo mejor.